Muy buenos días, estimados y estimadas, a la teleaudiencia también. Contentos de estar en este medio, pero muy preocupados por lo que está ocurriendo en el país. Además de la pandemia, también todos estos actos de corrupción que cada vez se develan aún más. Licenciado Sierra, con esta situación que está ocurriendo en nuestro país, en el que no solamente ya los hondureños nos hemos dado cuenta de todas las irregularidades en la compra de estos hospitales, que ni siquiera han llegado los 7 completos, sino que solamente 2, que se habla de una sobrevaloración desmedida y de un abuso de autoridad por parte del señor Marco Bográn al no esperar una decisión del Consejo Consultivo de InvestH en la compra de estos hospitales. Ahora es que en nuestro país no se sabe quién es el que manda, si la agencia administradora aduanera en Honduras, si la portuaria o si el Ministerio Público y la ATIC. O sea, nos tienen enrollados en una situación bien fea que nunca se había dado en el país. Y esto lo único que levanta son sospechas de que se está alargando el tiempo para poder investigar estos contenedores. ¿Qué es lo que viene en estos hospitales? Si vienen completos, si son de la calidad que se esperaba. Y mientras tanto muchos creemos que lo que se está generando es la reconstrucción tal vez de estas facturas que quieren cuadrar con el dinero que ya se ha gastado. Bueno, estimado, primero decir, y debo de ser muy transparente, desde las organizaciones de sociedad civil, coaliciones anticorrupción y organizaciones de derechos humanos, nosotros estamos muy preocupados porque estamos hablando de arriba de 48 millones de dólares. Reitero, 48 millones de dólares que tendrían que estar destinados para la atención de la emergencia, para las personas que están en los portones y en las calles necesitando algún tipo de asistencia de salud y no la están teniendo en este país, en este momento en el país. Esto es, o sea, no podemos olvidar ese elemento, ¿no? Porque pareciera a veces que nos queremos centrar en una persona, en una institución, y debemos de recordar lo que está ocurriendo detrás de esta situación, que son estos 48 millones de dólares que no sabemos dónde están. Y yo iré desarrollando por qué creo que no sabemos dónde están. Número 2, ¿me escuchan? Continúe, sí. No, número 2, también no tenemos certeza de que los 2 hospitales estén ahí. Nosotros tendremos certeza de que algún hospital llegó cuando lo veamos en funcionamiento. Porque puede ser que nos digan de que solo hay una parte del equipo o que el equipo esencial para instalarlo viene en el otro buque. O sea, reiterar, ahí todavía tenemos muchas dudas. Y número 3, para poder generar este diálogo, es que es muy importante de que no se centre la atención únicamente en el señor Bográn y en Inves. Aquí hubo una red tejida al interno del Ejecutivo para que esto ocurriera. No es posible que la Secretaría de Finanzas, en un lapsus de 40 minutos, haya desarrollado todo un proceso administrativo para que se desembolsara este fondo hacia una empresa que todavía no conocemos. Reitero, Inves estaba a la cabeza de esta compra, de acuerdo, pero hay procesos administrativos, incluso en emergencias, que deben de respetarse dentro de la institucionalidad pública y que no ocurrió así. Así que también debemos de tener mucho cuidado en no centrar únicamente la atención en el señor Bográn y en Inves, sino en toda la estructura gubernamental que no actuó o actuó de manera acelerada, pero con malas intenciones aparentemente. Precisamente ayer emitía un comunicado la Secretaría de Finanzas en base a eso, que se deslindaba básicamente del proceso de compra que hizo InvestH, cuando hace unos días atrás o unas semanas atrás, Marco Bográn había mencionado que la Secretaría de Finanzas estaban ya ellos sabidos de todo lo que se había hecho en cuanto a compras. ¿Qué sucedió allí? ¿Podría también la Secretaría de Finanzas estar involucrada en algo irregular? Yo me adelantaría a decirle que no podría. Está involucrada. Reitero, quienes custodian las arcas públicas en nuestro país, la hacienda pública, recuerde que hace 20, 30 años así se llamaba la Secretaría de Finanzas, la hacienda pública.
quienes la custodian, el dinero hondureño, es finanzas. Así que no se puede deslindar de esto. Y reitero, no caigamos en el show de los dimes y diretes a través de Twitter, a través de Facebook o incluso a través de entrevistas. Aquí no es la institución como tal que va a decir yo no tengo responsabilidad en eso. También eso es muy importante de tener ese cuidado. La jerarquía y cuál es el organigrama al interno de la institucionalidad pública para deducir responsabilidades. Ustedes lo mencionaban también en el reportaje. ¿Cómo es posible que por un lado anda la ATI, por otro lado anda el Ministerio Público, por otro lado anda el Tribunal Superior de Cuentas? Eso lo que se está generando aparentemente es un caos, pero un caos que se quiere generar para que no se tomen las medidas y las consecuencias alrededor de lo que posiblemente podría ser el más grande proceso o acto de corrupción en el país después de lo ocurrido con el seguro público, que hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta cuál fue la magnitud total. Tenemos unos cuantos funcionarios en la cárcel, pero todavía no sabemos, reitero, a ciencia cierta cuál fue la magnitud. Posiblemente eso es lo que se quiere hacer con todo este caos que se está generando, con las competencias que cada institución tiene, el Ministerio Público de investigar, el Tribunal Superior de Cuentas de realizar las auditorías, el propio Ejecutivo liderado por Casa Presidencial de tener la responsabilidad en este proceso. Licenciado Sierra, bajo eso que usted menciona que es muy importante y lamentable en nuestro país, se dijo que con el descalabro financiero del Seguro Social perdieron la vida un poco más de 3,000 personas. Hoy en pandemia no sabemos cuántas vidas se han perdido al no venir esos hospitales móviles en el momento en que se ocupaban. Y hoy por hoy muchos hondureños y hondureñas han perdido la vida por la falta de atención médica. ¿Usted cree que estas reformas que hizo el Congreso Nacional es un modus operandi que ya ha venido trabajando por décadas y debemos de eliminar definitivamente el de crear estas unidades ejecutoras para quitarle la verdadera responsabilidad a las instituciones, como usted lo menciona, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y toda la estructura de gobierno que de repente, como usted lo mencionaba, está por encima de Marco Bográn y de Invest? Y que este tipo de organizaciones son un modus operandi para cometer más actos de corrupción, y eso lo debemos ya de cortar de raíz. Claro, en la cuando hacemos investigación criminal, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos darle seguimiento a estas grandes mafias en el mundo o al crimen organizado a nivel nacional, lo que se hace es una trazabilidad de la documentación o del dinero, por dónde pasaron los documentos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que todos esos documentos pasaron por una gran cantidad de instituciones y de manos. Entonces ahí no me quiero adelantar a lo que va a ocurrir con las investigaciones, pero ahí vamos a ver si en el Seguro Social vimos docenas de funcionarios públicos llamados a declarar. En este caso vamos a ver cientos de funcionarios públicos llamados a declarar, porque en la trazabilidad del proceso nos daremos cuenta quiénes, pero pisoteando la ley, aunque hay un decreto de emergencia, hay compras que no se pueden realizar como se realizaron, e incluso procesos que no se hicieron van a salir a la luz pública alrededor de este tema. Y el otro elemento muy importante que usted también coloca en el escenario, y es otro actor que debe de revisarse su responsabilidad en el marco de sus competencias, es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, además de emitir leyes, también aprueba presupuestos, y junto a la aprobación de presupuestos debe de pedir la rendición de cuentas, lo que más o menos ocurre cada vez que se discute y aprueba el presupuesto general de la República. Y el otro elemento es, como usted muy bien menciona, estos decretos que se aprobaron recientemente, donde se generaba algún tipo de proceso administrativo previo a las investigaciones sobre la ejecución pública de fondos. Tenemos los casos de Coalianza, tenemos los casos de Invest, pero también hay otros casos sobre estas compras directas o compras de emergencia que se hacen, reitero, amparado en estos decretos. También debemos de ver la responsabilidad del Congreso Nacional, reitero, número uno, al emitir leyes
que puedan ser opacas o generen corrupción. Número 2, aprobar grandes presupuestos que acabamos de aprobar nuevamente, otra gran cantidad de presupuestos. 3, adquirir préstamos para la pandemia. Y 4, la rendición de cuentas que nosotros no hemos podido ver, al menos en el país, una rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto que se aprueba cada año. ¿Qué decir del presupuesto de la emergencia? Y sobre todo, como bien se ha mencionado aquí, estamos hablando de 48 millones de dólares que deberían de estarse usando en este momento para que la gente tenga oxígeno en las unidades de cuidados intensivos, para que cada hondureño y hondureña por lo menos tuvieran 1 o 2 mascarillas protectoras, para que todas las personas en el país tuvieran agua y jabón para lavarse las manos. Ni siquiera eso tenemos, reitero, pero sí tenemos 48 millones de dólares o flotando en el mar o en buques que vienen, o peor aún, en las bolsas de un estafador o un grupo de estafadores que se coludió con una estructura interna mafiosa de corrupción en el Estado para que esto esté ocurriendo. Es terrible realmente, y reitero, la responsabilidad de cada uno de los actores dentro de esto no lo veamos como este aparente caos. Nosotros creemos que esto no es un caos. Cada institución tiene sus competencias y por ende debería de actuar. Tuvo que haber actuado hace 2 meses, hace 3 meses. Lo está haciendo en este momento. Pero no creer tanto en ese aparente caos, que lo que puede estarse generando más bien es mayor opacidad en el proceso de investigación. Licenciado, hemos consultado, yo creo que no solamente en esta ocasión, sino cada vez que hay una crisis, ¿qué se puede hacer para cambiar la realidad de la nación? Sin embargo, con las respuestas que tenemos no nos dejan todavía como claros o confiados de que en realidad se pueda cambiar toda la situación que se vive en el país. Hablamos de todo lo que sucedió con el Seguro Social, ahora hablamos de lo que está ocurriendo en crisis de pandemia, ataques directos al sistema de salud en nuestro país, que esto lo único que están provocando es hundir más el sistema de salud tan precario que tenemos en la nación. Pero en realidad podrá haber algo que se pueda hacer para cambiar esta crisis y que ya no estén al frente de instituciones y ni siquiera al frente del país personas que únicamente quieran su propio beneficio. ¿Qué se puede hacer? Pero algo tangible, ¿qué se puede hacer para cambiar esta realidad que abruma a los hondureños? Lo que usted menciona es muy importante, porque podríamos nosotros, o todos los hondureños y hondureñas, entrar en un estado de desesperanza, ¿no? De que no hay nada que hacer y es terrible. Yo quisiera, antes de contestarle ese muy importante comentario que usted, o pregunta que usted realiza, porque sí hay caminos de solución y que deben de construirse, también recordar qué es lo que ocurre normalmente con el dinero que se drena por la corrupción en los países y sobre todo en Honduras. Podemos recordarlo en los últimos 20 años, pero también podemos recordarlo en el pasado inmediato. Es terrible que el dinero de la corrupción lo que hace es alimentar campañas políticas de partidos políticos corruptos. O sea, aquí, por favor, y por favor, que muchas voces no vengan a decirnos de que no hay que politizar la discusión de la corrupción. Por favor, hay que politizar la discusión de la honestidad en el país. Hay que decir, si estos funcionarios públicos se atreven a robarle al país esta gran cantidad de millones de dólares en medio de una pandemia y después lo usan para meterlo en fundaciones y en organizaciones que son recaudadoras de fondos para alimentar campañas políticas en los procesos electorales, como lo que se avecina el próximo año, por favor, ciudadanía, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ver que el dinero que nos robaron lo están utilizando precisamente para perpetuarse en el poder y poder perpetuar injusticia en el país. Hace 5 años se mencionó, entrando a la respuesta que usted me decía, ¿qué hacer ante este panorama? Hace 5 años estuvimos en una fuerte discusión en la elección de la Corte Suprema de Justicia, en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ocurrió? Hubo una repartición otra vez
de parte de los partidos políticos. Posiblemente esa justicia que no pudimos elegir en aquel momento, hoy la necesitamos. El año pasado la necesitábamos. Hace 3 años la necesitábamos. Porque mientras en el país sigan ocurriendo estos grandes actos de corrupción y no haya castigo para los corruptos, no haya acciones que den un ejemplo correcto de que quien se atreva a robar los dineros del país va a tener una repercusión, esto va a seguir, puede seguir por generaciones. Entonces lo primero es la verdad. Desde las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de sociedad civil, nosotros siempre hemos sido promotores de que debe de existir la verdad, de que en el país sepamos realmente qué pasó con los dineros del Seguro Social, qué pasó con otros latrocinios en el país, qué está pasando en este momento, para que haya una deducción de responsabilidades y quienes se han atrevido a tocar el dinero público que vayan a la cárcel. ¿Por qué? Para cortar ese círculo vicioso de corrupción, de que cada vez que llego al gobierno creo que es para servirme y no para servir al resto de la gente. Número 2, bueno, hay que desmontar también el marco jurídico de corrupción. En el país hay una gran cantidad de leyes que promueven la opacidad y dan como garantías para que muchos funcionarios públicos se muevan en el marco de la impunidad. Y número 3, bueno, hay que elegir los mejores hombres y las mejores mujeres para que dirijan este país, porque de lo contrario pareciera que es cíclico. Un año antes de las elecciones hay un gran acto de corrupción y que posiblemente mucho de ese dinero alimentará la campaña política del próximo año, donde tendremos que elegir nuevamente gobernantes y estos gobernantes defraudan a la población que con mucha confianza les da el voto en las elecciones. Así que sí, hay que cortar la cultura de la corrupción, hay que elegir mejores gobernantes y hay que meter presos a todos estos corruptos y corruptas que se aprovechan de su posición o de la opacidad que da la legislación en el país. Licenciado Sierra, ¿a dónde nos dirigimos con estas situaciones que han frustrado las esperanzas del pueblo hondureño? Donde miramos que un ministerio público se encuentra atado de manos, a pesar de que la Constitución de la República le da el monopolio de la impartición de justicia en Honduras. Vemos que la agencia administradora aduanera de nuestro país no permite que se vean los contenedores, que Inves H no quiere entregar los documentos de compra de estos hospitales porque no quiere, simplemente porque se les olvidó hacerlo en el tiempo y forma que decía la ley. El Tribunal Superior de Cuentas de tapadera para que el Ministerio Público no haga nada. Y encima de esto, una irresponsabilidad del Ejecutivo, decirle a las Fuerzas Armadas que se desplace para que la fuerza coercitiva del Ministerio Público no se imponga en estas investigaciones y se haga justicia. Bueno, eso es muy importante a lo que ustedes le están dando seguimiento en este momento. Tenemos que ver cómo se van desarrollando los hechos, pero posiblemente estemos en una crisis tan grande, que podamos estar ante la presencia de un nuevo golpe de Estado. ¿A qué me refiero? Que un poder se sobrepuso sobre otro poder. En este caso, el Ejecutivo, entorpeciendo la labor del sistema de justicia a través del proceso de investigación que debe de realizar el Ministerio Público y con un juicio o una impartición de justicia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero reiterar, estamos ante una crisis tremenda. ¿Y por qué estamos generando esta crisis? ¿Qué es lo que queremos tapar? ¿Qué es lo que queremos esconder? ¿Cómo es posible que, y ojalá que esto no ocurra? Y lo digo de manera muy sincera, porque como sociedad hemos perdido mucho de la democracia con el golpe de Estado en el 2009, perdimos mucho de la democracia con la imposición de un fiscal general que no debió de haberse elegido de esa manera. Hemos perdido mucho con muchas resoluciones, por ejemplo la resolución que tiene que ver con la reelección presidencial. Reitero, le hemos dado muchos golpes a la democracia. Y si hoy, en el marco de una pandemia, a raíz de un posiblemente acto histórico de corrupción, también ponemos en precariedad la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, e impedimos que el Ministerio Público
pueda realizar su trabajo de investigación, estaremos, reitero, posiblemente ante un golpe de Estado, de un poder hacia otro, y desmejorando totalmente lo que nos ha quedado de democracia en el país. Ojalá que esto no ocurra. Y reitero, hay que colocar los ojos no únicamente en Inves y Bográn, sino que en todos los funcionarios públicos que aparentemente se confabulan para que en transcurso de horas 48 millones de dólares que deberían de estar sirviendo para la pandemia, en este momento no sepamos a ciencia cierta dónde están, y esos hospitales algún día llegarán y serán armados para atender a la población afectada terriblemente por el COVID. Licenciado Carlos Sierra, agradecemos muchísimo su entrevista aquí en 24 Meridiano, conversar sobre este tema que no podemos dejar pasar por alto. Es importante que la población hondureña esté bien informada de lo que está ocurriendo y que realmente hagamos algo al respecto para cambiar la realidad de nuestro país. Gracias, licenciado. A la orden, buen día. Bien, y escuche bien,